¿Te ha pasado que al hablar español notas que algo suena raro, aunque no sabes exactamente por qué? Hoy descubrirás cómo evitar los errores más comunes cuando hablas español en un nivel intermedio, mejorando notablemente tu expresión oral y confianza en conversaciones reales. Uno de los principales obstáculos al aprender un nuevo idioma son las traducciones literales. Por ejemplo, quizás has querido decir I'm hot en español y has dicho estoy caliente, sin saber que realmente deberías decir tengo calor. Estos pequeños errores pueden causar situaciones divertidas o incómodas. Para evitarlo, es clave entender que cada idioma tiene sus propias formas de expresar sensaciones, emociones y acciones. Por eso, intenta pensar siempre en el significado completo de la frase, no palabra por palabra. Otro error frecuente es confundir los pronombres. Seguro has escuchado frases como la dije algo cuando realmente debería ser le dije algo, o lo llamé a ella cuando es mejor decir simplemente la llamé. Esto ocurre porque los pronombres en español dependen del género, número y función de lo que estás mencionando. La clave está en identificar claramente quién recibe la acción, y luego elegir el pronombre correcto según esa función. Las preposiciones también suelen generar confusión. Por ejemplo, muchos estudiantes dicen depende en, traduciendo literalmente depends on, cuando lo correcto es decir depende de. Una forma sencilla de corregir este problema es memorizar ciertas combinaciones verbales comunes, o aprenderlas en frases completas para interiorizarlas mejor. Además, están los famosos verbos reflexivos, esos que llevan un se y a veces cambian completamente el significado. No es lo mismo ir que irse. Por ejemplo, voy al parque indica simplemente que te diriges allí, mientras que me voy del parque implica que estás abandonando ese lugar. Por eso es importante prestar atención al contexto y aprender estos verbos dentro de ejemplos claros para comprender bien sus diferencias. Ahora bien, ¿cómo mejorar rápidamente tu expresión oral y evitar todos estos errores? La mejor técnica es practicar usando frases naturales y cotidianas. Escucha conversaciones reales, repítelas y adapta esas expresiones para tus propias situaciones. Cuando hables con otras personas, presta atención a cómo reaccionan y, si puedes, pide que te corrijan en tiempo real. Recuerda, pensar en español te ayudará a sonar más natural. Evita traducir literalmente, cuida el uso correcto de pronombres y preposiciones, y practica continuamente verbos reflexivos dentro de su contexto. Así conseguirás hablar con fluidez y confianza. En la descripción de este vídeo tienes un enlace a un artículo completo para estudiar este tema más a fondo. Ahora, antes de terminar, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuál es el error que más repites al hablar español? Déjame tu comentario para que podamos seguir aprendiendo juntos.